Hola, buenos días hermanos, gusto en saludarlos, en poder estar una vez más con ustedes para compartir el alimento espiritual. Ese alimento que todos necesitamos para seguir adelante. Gloria al Señor que nos da esta oportunidad, un día más, para estar este día martes en compañía del Señor. Así que nosotros creemos en el Señor cuando dice que donde dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Así que entonces, ustedes y yo nos reunimos en el nombre del Señor, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Señor Jesús, tú aquí presente, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que llene nuestro corazón, nuestras personas, para poder entender tu palabra y así poderla guardar en nuestro corazón y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Así que, Señor, tu bendición la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hoy vamos a compartir el alimento espiritual que es en la palabra del Señor, que es Mateo 14, del 22 al 36. Mateo 14, del 22 al 36. Hoy es una cita muy hermosa. Jesús camina sobre las aguas. ¡Wow! Algo hermoso. Y dice así: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra está bien hermosa, ¿verdad? Nos habla bien de muchos puntos en los cuales nosotros vamos a meditar, ¿ok? Y dice, ¿cómo comienza? Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo.
Miren, él despedía a la gente ¿de qué? ¿O de dónde? De ese lugar donde había mucha gente, 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños que habían comido pan, ¿verdad? De la primera multiplicación de los panes que hizo Jesús. Entonces él obligó a sus discípulos que se fueran, que se adelantaran y que pasaran a la otra orilla del mar, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? Los despidió a todos y se fue al cerro a orar. Y cayó la noche y él estaba solo ahí, ¿verdad? Entonces, para nosotros, miren, el mirar así como Jesús despedía a la gente, quiere decir que ese amor tan grande que él tenía, fíjense, hasta despedirlos para que se fueran a sus casas. Y luego, Jesús, siendo Dios, todavía se va ahí más arribita al cerro a orar con su Padre. Entonces, y nosotros a veces no queremos hacer oración, ni siquiera para bendecir los alimentos, menos para hacer una oración al Señor, porque a veces nos entra la flojera, ¿verdad? Bueno, no a todos, a lo mejor nomás a mí, pero sería bueno que, así como Jesús nos muestra que es necesario dar gracias, porque así como levantó la vista al cielo y bendijo los panes y se multiplicaron, así también fue a orar para darle gracias a Dios por verle permitido realizar ese milagro de la multiplicación de los panes. Porque recordemos que Jesús decía, yo hago lo que el Padre veo hacer. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo ha dicho. Yo hago solamente lo que el Padre quiere. O sea, siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces ahí estaba, ¿para qué? Para darle gracias en oración, para alabarle, para bendecirle, para estar ese momento a solas con Él. Así es que nosotros tenemos que imitarlo a Él. Dar gracias al Señor, no solamente por lo bueno, también a veces por lo malo que nos pasa. Porque si no nos pasara nada, no arrendaríamos a ver a Jesús o buscar a Jesús. Cuando tenemos salud, tenemos dinero, casa, comida, todo, buena ropa, trabajo. A veces no nos acordamos del Señor. Pero cuando nos trompezamos y nos volamos una uña, por decir algo, entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me pasó esto? ¿Solamente cuando nos pasa algo volteamos a ver al Señor? No. Tenemos que estar en esa comunicación de oración en todo momento. ¿Ok? Entonces dice, la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Y antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «Este es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. ¿Se imaginan? El viento, unas olas grandes y el barco casi se voltea. Pues ustedes han mirado las olas, ¿verdad?, tan grandes que a veces hay. Y si empezaron, desde en la tardecita, empezando a meterse el sol, cuando Jesús despidió a la gente, empezaron ellos a atravesar el mar. Y luego Jesús fue a hacer oración y en la noche todo estaba allá arriba. A las 2 de la mañana Él los encuentra. Entonces, ¿cuánto tiempo ellos tardaron navegando para cruzar las olas? Y no podían hasta las 2 de la mañana, ¿se imaginan? No era mucho la travesía, sino que todo lo traían en contra, el viento, las olas, todo eso. Entonces, y luego ver entre las olas a alguien caminando así, muy campante.
Y me imagino al Señor ahí glorioso caminando sobre las aguas. Y las aguas no pegarle a Él. Él iba caminando libre. Había olas, pero no le llegaban a Él. ¿Se imaginan? Eso es algo glorioso. ¡Wow! Y sus discípulos, en vez de maravillarse porque caminaba sobre las aguas, se espantaron creyendo que era un fantasma y se pusieron a gritar. Si la fe es la que da la paz y la tranquilidad, la serenidad, entonces quiere decir que de fe todavía les faltaba un poquito. Así es que entonces ahí nos damos cuenta de su gran fe que tenían, porque la fe da la paz y la tranquilidad y la seguridad. Pero ¿qué dijo Jesús cuando ellos se pusieron a gritar? Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¡Wow! Pedro quiso disfrutar de lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¡Wow! ¿Cómo Jesús le dice: ven? Y él, con esa certeza de que el Señor, aquel que caminaba sobre las aguas, le dijo: ven. Y entonces empezó a caminar. Y mientras iba mirando a Jesús, iba caminando sobre el agua. Pero cuando divisó ver las olas tan grandes que venían, tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, miró las olas y se hundió. ¿Qué puede pasar en nuestra vida de nosotros? Nuestra poca fe que tenemos, la ponemos en el Señor y creemos que Él nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a dar lo necesario. Pero cuando vemos que estos problemas que tenemos no se solucionan y en vez de que se solucionen, más problemas llegan, ahí empezamos a hundirnos cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando quitamos la mirada de Jesús, más grandes sentimos que son los problemas. Nos empezamos a hundir. Nuestra fe empieza a hacerse más pequeña. Miren, nuestra fe es tan pequeña que el Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol: arráncate y échate al mar, y el árbol obedecería. Entonces, imagínense qué grande es la fe que nosotros tenemos. Y aún esa fe, si quitamos nuestra mirada del Señor, se va a hacer más pequeñita y los golpes van a ser más duros. Nuestra desesperación nos va a llevar a hundirnos. Entonces, no quitemos la mirada de Jesús. ¿Ya? Entonces dice, y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Miren, Pedro, desde su niñez, toda su vida, había sido pescador. Entonces, por naturaleza, él sabía nadar. Y yo creo que no se ahogaba, ¿verdad? Pero ahí estaba jugando lo que es la vida espiritual. Por eso, él pidió: Señor, sálvame. Pero no le pedía que lo salvara del agua de que se estaba hundiendo. Le estaba diciendo: sálvame, no permitas que me hunda en mi desesperación, en mi poca fe, en mi duda. ¿Y el Señor qué hace? Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Hombre de poca fe.
Entonces quiere decir que su fe se vino abajo. Al quitar la mirada de Jesús y ver las olas, su fe se vino abajo. Creyó que Jesús, al momento Jesús no estaba ahí, o que estaba solo, que se iba a morir porque el agua lo iba a ahogar. Se le olvidó por un instante que Jesús estaba ahí, con él, que estaba presente con él, y que con él todo se puede, porque Jesús todo lo da. Si le dijo ven, es porque él lo iba a traer con bien, porque iba a estar con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey de la vida, el Dios que nos da la vida. Entonces, pero vaciló, ¿verdad? ¿Por qué has vacilado? Entonces ahí nos demuestra que, así como Pedro, nosotros, en determinado momento podemos perder nuestra fe. Porque a veces hay tiempos en que nos llueve sobre mojado, o sea que un problema sobre de otro. Pero recordemos que el Señor está con nosotros. Él en su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días de este mundo. Y también otra frase que dice el Señor, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, en todo momento, ahorita, ustedes que me están escuchando y que, pues todos los que estamos acá, el Señor está con nosotros. No estamos solos. El Señor está ahí porque nos hemos reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces cada cosa que iban mirando, les iba comprobando que realmente era el Hijo de Dios. Porque si lo miraron caminando, llamó a Pedro, caminó sobre las aguas, se calmó la tempestad, todo volvió a la calma. ¿Y eso solamente quién lo puede hacer? Dios, Jesús. Dice, terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Hermanos, ahí miramos la fe de aquellas personas de Genesaret. Reconocieron a Jesús cuando llegó y hicieron correr la noticia que Jesús estaba ahí. Y trajeron todos los enfermos y solamente le rogaban que dejara tocar el fleco de su manto. Ni siquiera le dijeron imponme las manos o reza por mí. No, nomás le pedían que les permitiera tocar el fleco de su manto. Esa sí era una fe. Una fe que solamente tocar el manto, el fleco de su manto, con eso sanarían. ¿Y qué dice? Los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. O sea que esa gente de ahí de verdad tenía fe. O sea, qué grande es el Señor. ¿Cómo permitió que tocaran su manto, el fleco de su manto y quedaran sanos? Porque verdaderamente tenían fe y creían que tocando el fleco de su manto quedarían sanos. Hermanos, eso es para nosotros. Tengamos fe. Como antes les he dicho, Jesús sana ahora en la misa y sana por la fe que tú tengas. Si tú has reconocido, has encontrado al Señor y caminas con Él, ten fe que Él te va a dar la sanación que tú necesitas.
esa sanación que tú le has pedido. Pero cuando hagas tu oración, hazla con todo tu corazón. No solamente de labios, con el corazón. Y cuando termines tu oración, dale gracias, alábale y bendícele. Y Él te lo concederá. Pídele a Dios en nombre de Jesús, porque el Señor dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Porque todo lo que pidan en mi nombre, Él se los concederá. Entonces, a veces suele pasar que cuando hacemos una oración, algunos luego dicen, ¿y el Señor me escucharía? Es que yo soy pecador. ¿Y si no me escuchó? ¿Y si no me ayuda? ¿Y si no puede? Ya dudaste. Entonces no va a hacer nada, porque ya dudaste del Todopoderoso, que es el Dios que te dio la vida, el que puede darte la sanación otra vez, incluso hasta la vida te la puede dar otra vez si Él quiere. Pero tienes que tener fe. Con fe todo se puede. Porque el Señor dijo, ustedes harán cosas más grandes que yo. ¿Qué pasó con San Pedro? Cuando la gente también tocaba su manto y quedaba sana. Entonces, ahí era algo que miraron los discípulos qué pasaba con Jesús y después lo miraron cuando pasaba con Pedro. Y eso es fe. Así es que entonces, hermanos, que sea la fe la que le pidamos más en abundancia al Señor, para que sigamos creyendo, sigamos caminando y nos abandonemos realmente en sus brazos de amor y de misericordia, porque Él va a tener compasión de nosotros cada vez que le pidamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que su bendición llegue a cada uno de sus hogares, y que juntos con toda nuestra familia recibimos su bendición y le decimos, Señor Jesús, gracias por este momento, por tu presencia, y queremos pedir tu bendición para que la palabra que hemos escuchado, meditado hoy en este día, la podamos llevar a cabo en cada día de nuestra vida. Por eso pedimos tu bendición y todos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Adiós.